Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 8 de julio. Es lunes de la semana 14ª del tiempo ordinario. Seguimos meditando, abrazando lo que es la voluntad de Dios en su palabra, en esa palabra que se nos manifiesta, se nos regala cada día. Dios pinta para nosotros un día nuevo, un corazón nuevo, nos regala su palabra y nos muestra su voluntad. Acertando en ella tendremos felicidad plena y también conseguiremos que nuestra vida responda a ese plan de Dios que sin duda alguna es lo mejor que nos puede pasar. El texto del Evangelio, Mateo 9, 18, 26. Jesús se acerca y camina entre los suyos, camina en la ciudad, aunque el Cafarnaúm de aquel entonces, siendo populoso, llamarle ciudad parece un exceso, pero bueno, era la ciudad de Jesús. Después de dejar Nazaret, se estableció en Cafarnaúm. Y allí, hay dos mujeres, una mujer adulta y una chica joven. Por ambas Jesús se deja alcanzar por ellas. No las excluye ni les pone dificultades. No hurga y tampoco pone precio a su milagro, ¿no? A su intervención, a su signo. Es gratuito. Él se conmueve ante aquellas dos mujeres que sufren. Una por las hemorragias que le hacen perder la vida en la sangre, ¿no?, que va perdiendo. Y la otra se conmueve ante el dolor de su padre, que se humilla ante él, ¿no? El padre se humilla, se arrodilló ante él. Solo nos arrodillamos ante Dios. El padre no se frena, tiene una fe grande, ¿no? Y por eso se pone de rodillas y le dice: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. O sea, tiene el convencimiento firme de que si Jesús actúa, ella vivirá. Y la mujer se acerca por detrás y toca el manto de Jesús, toca los flecos, lo cual, siendo ella impura, era un sacrilegio, ¿no? Impura era llamada así por las pérdidas de sangre, ¿no? Sin embargo, la mujer se atreve, ¿no?, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Y Jesús se vuelve y al verla le dice: ánimo, hija, tu fe te ha curado, y en aquel momento quedó curada la mujer. La fe es atrevida, la fe salta montañas, la fe derriba muros. Y es que cuando uno confía, cuando uno tiene fe, cuando uno vive en la providencia de Dios, cuando uno sabe que Dios tiene poder y puede actuar devolviendo la vida, devolviendo la salud, no se frena, y mucho menos un padre que pide por una hija, ¿no? Por eso el padre, ya digo, es capaz de vencer todas las barreras, y esta mujer también, ¿no? Las cosas que les estaba diciendo Jesús se referían al talante festivo que debemos tener los que creemos en Dios. La fe no es una carga, sino un alivio. Así lo manifiesta también con estas dos sanaciones que realiza después de su sermón. La curación de esta mujer mayor, marginada por su enfermedad, ánimo, hija, y la de una muchacha joven, hija única de un matrimonio apenado, ¿no? Él entró, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Que el Señor nos coja también a nosotros de nuestra mano, tire de nosotros y nos devuelva plenamente a la vida. Que esos flujos por los que estamos perdiendo la vida, que se dan tantas veces, esas pérdidas que tenemos en nosotros, esa dispersión, ese estar divagando, el perder el tiempo, la holgazanería, la desidia, la falta de ardor, de pasión por su palabra, por su evangelio. Todo eso, la tibieza, en definitiva,
hace que nuestra vida se pierda, ¿no? Y cuántas veces estamos como aquella niña, dormida, muerta, ¿no? Aparentemente muerta, realmente porque nosotros tenemos una vida donde sí, andamos, nos movemos, el cerebro circula, la sangre también, pero nos falta la vida en Cristo, ¿no? A ti te lo digo, ponte en pie. Cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Evidentemente la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Bueno, hoy celebra la Iglesia la memoria de los santos Áquila y Priscila. Lo poco que sabemos sobre ellos están en la Sagrada Escritura. Ambos eran discípulos de San Pablo. Con su maestro viajaron mucho y cambiaron con frecuencia de lugar de residencia. La primera vez que nos hablan de ellos los Hechos de los Apóstoles, acababan de partir de Italia, pues el emperador Claudio había publicado un decreto por el que prohibía a los judíos habitar en Roma. Áquila era un judío originario del Ponto. Al salir de Italia, se estableció en Corinto con su esposa Priscila o Prisca. San Pablo fue a visitarlos al llegar de Atenas. Al ver que Áquila era, como él, fabricante de tiendas, pues todos los rabinos judíos tenían un oficio, decidió vivir con ellos durante su estancia en Corinto. No sabemos si San Pablo los convirtió entonces a la fe o si ya eran cristianos desde antes. Áquila y Priscila acompañaron a San Pablo a Éfeso. Allí se quedaron en tanto que el apóstol proseguía su viaje. Durante la ausencia del apóstol instruyeron a Apolo, un judío de Alejandría muy versado en las Escrituras, que había oído hablar del Señor a unos discípulos del Bautista. Durante su tercer viaje a Éfeso, San Pablo se alojó en la casa de Áquila y Priscila, donde estableció una iglesia. El apóstol escribe: saluda a Priscila y Áquila y a la iglesia de su casa, y añade unas palabras de gratitud por todo lo que habían hecho, mis colaboradores en Jesucristo, que expusieron la vida por salvarme. Gracias les sean dadas no solo de mi parte, sino de parte de todas las iglesias de los gentiles. Aquellas palabras se hallan en la epístola de San Pablo a los romanos, lo cual prueba que Áquila y Priscila habían vuelto a Roma y tenían también aquí una iglesia en su casa, un santuario doméstico, ¿no? Pero pronto volvieron a Éfeso, pues San Pablo les envía saludos en su carta a Timoteo. El martirologio romano afirma que murieron en Asia Menor, pero según la tradición fueron martirizados en Roma. Una leyenda muy posterior relaciona a Santa Priscila con el titulus Priscae, es decir, con la iglesia de Santa Prisca en el Aventino. Damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio de los santos Priscila y Áquila. Os deseo muy buen día, os bendigo y os abrazo, y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.